La voz de los protagonistas. En Contextos. Adelmo Rubalcaba Nieto es director de SIDEAPA de Gómez Palacio. Nos acompaña para informarnos de esta dolina o socavón en la colonia Bellavista. Adelmo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con la población gómez palatina. Y bueno, pues para informarle precisamente al auditorio de ese municipio las causas, consecuencias y solución al problema, así como de la posibilidad de que se presente este fenómeno geológico en otras zonas del municipio. ¿Cómo surge esa dolina? Bueno, mira, ustedes recordarán que en el pasado mes de agosto del 2016 corre nuevamente agua por el lecho del río Nazas. Corre del 19 de agosto al 7 de septiembre. Y una segunda avenida es días posteriores. Cuando está corriendo el agua, nos encontramos nosotros en el proceso de entrega-recepción. Al estar corriendo el agua, observo yo algunos comportamientos fuera de orden en las norias del municipio, sobre todo las que están paralelas al río. Le informo a la alcaldesa y ella inmediatamente... Recuerda que ya es la segunda vez que es alcaldesa, recuerda cosas del pasado y dice, bueno, pues hay que llamar a los especialistas que nos orienten. Entonces, este fenómeno de las dolinas empezamos nosotros a atenderlo desde el inicio de la administración de Leti Herrera. Convocamos a algunos geólogos e iniciamos unos estudios de geología en las márgenes del río Nazas. Empezamos por la colonia El Consuelo, la Flores Magón, Las Rosas, el Campestre. Y bueno, esto es indudablemente que el agua está recobrando la memoria. Recuérdate que vivimos en la región lagunera, en la comarca lagunera, donde esta región era una gran laguna, con las avenidas de los ríos Nazas y Aguanaval. De tal suerte que cuando vuelve a correr agua por el río Nazas, pues estos cauces de alimentación hacia los mantos freáticos se vuelven a usar. Y al usarse, pues obviamente reviven cosas. Las dolinas no son formaciones recientes, son formaciones milenarias, según los geólogos, que son inyecciones hacia los mantos freáticos. Entonces, bueno, aquí lo interesante y cosa que ya le preocupó bastante a Leti y se movió a todos los niveles. Ayer mismo estuvimos en una reunión con el señor gobernador Rosa Saizforo en la ciudad de Durango, donde Leti le daba los informes del último día, porque nosotros hemos seguido monitoreando, no hemos dejado de monitorear desde septiembre. Aquí traemos donde en el lecho seco hay un nido de dolinas. Encontramos que donde nace, a la altura de la... Este es un plano que estás viendo aquí, se elaboró en el Senapred. Esta franja blanca que tú ves nace en el lecho seco del río, que no es seco, es el lecho del río. Aquí se presenta la segunda dolina, en la Flores Magón la primera. Pero ahorita vas a ver las fotos estas, todo esto es un nido de dolinas. Esto lo captamos con el dron ahora en la semana. Entonces, aquí está la trayectoria muy clara de donde tenemos fuentes de abastecimiento. En áreas muy importantes que están en calizas, hay una comunicación. Eso motivó que pues, obviamente Leti se preocupara. Les voy a pedir que subamos un poquito esto para que la gente que nos está viendo a través de Facebook, muy bien, Facebook Live, lo pueda ver. Entonces, si nos quiere explicar aquí en la gráfica. Nada más que está al revés. Aquí tenemos el lecho del río. A ver, permítame. Sí, vamos a ponerlo derecho. Así. Aquí está. Aquí vemos el río Nazas. Tenemos en este lado la ciudad de Torreón, en este lado la ciudad de Gómez Palacio y atrás está Lerdo. En esta parte está la colonia Ricardo Flores Magón, donde se presenta la primera dolina el 20 de septiembre. Días después, sobre el lecho del río, aparece la segunda, que es una gran dolina. Y el 30 de abril, en la colonia Bellavista, que está aproximadamente aquí, surge la tercera. El miércoles estuve yo en la Ciudad de México por instrucciones de la alcaldesa, con acuerdo del director del Senapred, y ellos trazan esta posible trayectoria de un flujo hidráulico. Ahí se determina que hay que continuar lo que se inició hace años,
no se inició, más bien se planeó hace años cuando aparece en el Lerdo, pero solamente se quedó en planeación. Sí. Y ahora Leti no quiere que quede en planeación. Está pidiendo un mapeo de todo el municipio para saber dónde están las cavernas, dónde están las posibles dolinas ahí esperando a reaccionar, y dónde va el flujo hidráulico. Okay. Ahora, una de las recomendaciones es, ustedes pueden ver en estos otros imágenes. Ayúdame con el micrófono, por favor. Este es el lecho seco, que no está tan seco. Esta es una dolina al día de hoy, ¿sí? Está ahí frente a las Flores Magón. Frente a las Flores Magón, ahí está otra dolina. Si bien es cierto, de menor diámetro, pero sigue siendo dolina. O sea, es un socavón, una caverna. Es un mismo? socavón. Sí. Y luego aquí vemos un nido ya de dolinas. Este es del lado de Torreón. Esta está en la parte central. Aquí están cargadas a la colonia Ana. ¿Sí? Entonces, aquí seguimos viendo. El hecho, si me lo permites, Sí, lo volteamos. Adelante. Para que sea al derecho. Bien. Entonces, esta es la parte de Durango, Gómez Palacio, y aquí es la parte de Torreón. Ahí vemos el puente plateado, ¿sí? Aquí vemos este nido de dolinas. Ahí lo pueden ver. Ya. Entonces, esto amerita, dice Leti, y lo dice bien, que nos ocupemos, no nos preocupemos, nos ocupemos. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué tipo de peligros hay ante la presencia de tantas dolinas? Bueno, afortunadamente las 3 dolinas que hemos tenido en el municipio de Gómez Palacio no ha cobrado absolutamente ninguna víctima. Pero la última que se presó en la colonia Bellavista, a 50 metros de la iglesia de San Juan de los Lagos. A las 10:20, a esa hora estaba la celebración eucarística. Imagínate que pues la naturaleza no escoge lugares, bendito Dios. Nosotros, decía Leti, oye, definitivamente Dios es muy bondadoso conmigo. Esta tercera dolina aparece en la calle. Sí. Aparece en la calle. ¿Y se forma así de pronto? Sí, totalmente. O sea, yo voy no se forma, es una formación. Sí. Mira, las dolinas tienen su origen. Tú, Juanito, recordarás cuando ha corrido por el río el agua, se forman unos remolinos. Sí. Bueno, pues esos remolinos son las es esto que ves aquí, esa es la dolina, donde hace una especie de taladro para inyectar agua hacia el subsuelo. Sí. Entonces, la comarca lagunera fue una laguna, laguna donde corrían arroyos y demás, escurrimientos de los cerros calizos. Sí, lo dicen los geólogos. Ahí tenemos un estudio que se mandó a elaborar desde el mes de septiembre. Entonces, esos taladros se rellenan con los millones de años. Pero cuando vuelve a correr agua nuevamente, se resplandecen y entonces salen los galones y se provocan esas oquedades. Bien, pues tenemos que... lo hemos convivido estos últimos 120 años, que es cuando empieza la extracción masiva del agua del subsuelo. Y en el Senapred sabe precisamente que esto se origina precisamente... Ahí estás viendo, mira. Sí. Le damos vuelta. Le damos vuelta. Ahí se ve muy claramente que la laguna somos eso, una ciudad metropolitana y compartida. ¿Dónde? Ahí están las dolinas, acá está Durango, Gómez Palacio, acá está Torreón, ¿sí? Aquí está, mira, toda la naciente, ¿sí? Ahí está el puente del ferrocarril, aquí están los antiguos pilares del tranvía. Claro. Entonces, eso es un área de recarga de los mantos freáticos. Si ustedes ven aquí ya el empedrado, con agua sabe perfectamente bien que debe de volver a correr agua por el lecho del río, que además es la vida de la comarca lagunera. Y eso nos va a dar sostén estructural para esas posibles fallas geológicas. Ahorita fallan, ¿por qué? Porque están los huecos. Claro. Si estuviera ocupado por la carga habitual, que durante millones de años se hizo, pues obviamente que no tendremos o lo tendremos con menor número de incidencias. Y digamos que una de las dolinas más famosas y más trágicas fue la que se dio allá por el 91 en Lerdo, cuando incluso una señora se fue con todo y cama. Sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Y ayer en la reunión que tuvo la alcaldesa Leti Herrera con el gobernador Aispuro, nos estaba llegando precisamente un documento del Senapred de la Ciudad de México, donde recordaban que en años anteriores, pues sí, se presenta una dolina y todo el mundo dice, ay, qué lamentable que se fue la señora, que se perdió tal casa, pero hasta ahí queda. Leti dijo, no, conmigo no. Habló con el director nacional del Senapred, el doctor Carlos Valdés, y él se comprometió que nos dio el trapito y el remedio.
nos dio los machotes listos ya nada más para ponerle el nombre de la colonia, el estado y el municipio. Pero ¿cuál es la solución? Digamos, yo me imagino un relleno, por ejemplo, rellenar. Ese es lo primero que tenemos que hacer, porque no lo podemos dejar abierto. Estamos hablando de grandes profundidades. Sí. En Bellavista tenemos entre 15 y 20 metros de profundidad, tuvimos, y ahorita ya lo hemos rellenado. De hecho, lo estamos monitoreando. Y si hoy, después de estar contigo, la reunión nos dice que ya no tuvimos más reacomodos del material, vamos a terminarlo de acomodar. Sin embargo, lo que Leti está muy interesada es en que se mapee el municipio de Gómez Palacio, que se haga con el equipo de geofísica de la UNAM, un sondeo, una radiografía de la mancha urbana sobre todo, de tal suerte de que podamos saber dónde más hemos tenido esas benditas aportaciones del río hacia los mantos freáticos, pero que tenemos que tener cuidado con la posible aparición de dolinas o de abras. ¿Hasta qué punto, como dicen algunos ambientalistas, es causa de ello el hecho del abatimiento de los mantos? Total. ¿Sí? El Senapred tiene un estudio, Leti elaboró un informe y en la ficha técnica nosotros exponemos que debido a que el río deja de correr, primeramente se construyen las presas, y el número de norias aumenta. Sí. No son las mismas norias de 1900 a las del 2017. La cantidad de agua que se extrae para los diferentes usos, como son el doméstico, el comercial, el industrial y el agrícola, pues es un diferencial grandísimo. Y si a eso le restas que no hemos tenido la recarga necesaria, ¿por qué? Porque ha dejado de correr el río Nazas como lo hacía por millones y millones de años. Recuérdate que antes el nivel de extracción estaba a 17 a 20 metros, ¿sí? Y hoy no. Hoy estamos ahorita perforando nosotros a 400 y 500 metros para extraer agua. Entonces, todos esos antiguos conductos están huecos. Y al estar huecos pierden la sustentación estructural. Además de que pues nos pega en nuestro... El alimento más fuerte que tenemos el ser humano es el agua, recuérdate. Entonces, uno de los propósitos es de que vuelva a correr el río. Decía ayer Leti, le comentaba al gobernador Aispuro, bueno, pues, ¿por qué no almacenamos el agua de la presa en el lecho seco del río? Y que ahí se disponga para lo que se tenga que disponer. Aquí nos hace falta. Nos hace falta para volver a recuperar esa estructuración milenaria que tuvo la laguna durante millones y millones de años. ¿Y qué le dijo el gobernador? Le pareció buena la idea. Dijo, voy a hacer las gestiones necesarias ante la gente de la Comisión Nacional del Agua. Dijo, es una buena idea. Además que le decía a Leti, ahora imagínese, señor gobernador, tener un río, a los laguneros nos encanta el agua. En cuanto corre, ahí estamos, observando el agua día y noche. Dice, pues imagínese que tengamos un río, dijo, ya está el empedrado. Ya está en la primera administración de Leti, cuando estaba don Cristóbal Jaime como director de la Comisión Nacional del Agua, se hizo el diseño del encauzamiento del río. El río tiene una capacidad de conducción de 1.750 metros cúbicos por segundo. Se le delimitó a 650 litros por segundo. Entonces imagínate que esa recarga se tuviera todo el año. Principalmente pues se volvería una zona turística. Si vamos a San Antonio a un agua estancada, imagínate aquí un agua corriente y además el beneficio para la comarca lagunera. Pero hay muchos intereses económicos por parte del sector agropecuario que lo impediría. Bueno, pues eso ahí cómo le hacemos. Dice un cura que me hace, bueno, tengo el honor de ser su cuñado, el padre Satarán. Dice, si no sabes, yo te enseño. Si no tienes, yo te doy. Pero si no quieres, ¿qué hago? Entonces, pero ahí se supone pues que quien se impone es la Ley Federal de Aguas. La Ley Federal de Aguas y yo creo que el bien común, ¿no? Porque no estamos hablando de Gómez Palacio, estamos hablando de toda una región. Acuérdate que la laguna se conforma por los estados de Coahuila y Durango, de las ciudades de Gómez Palacio, claro, Lerdo. Bien, está esa propuesta del MODE de que vuelva a correr el agua por el lecho del seco, el actual lecho seco del río. El lecho del río. El lecho del río, vamos a llamarle así. Está esa propuesta. Sin embargo, bueno, es una propuesta nada más que tendrá que valorar la Comisión Nacional del Agua y enfrentar el cabildeo que el sector agropecuario pues va a oponer.
pero concretamente lo que sí es posible, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahí está el problema, ¿cuál va a ser la solución? Mira, la solicitud muy concreta de la alcaldesa en el diálogo que tuvo con Carlos Valdés, director del Senapred, es que se nos apoye con el equipo de geofísica para que se haga el mapeo. Empezaremos por esa franja primero que hemos visto ahora, pero Leti está pidiendo que se extienda a todo el municipio, a todo el municipio. Inclusive ayer en pláticas con el gobernador, pues obviamente que el gobernador está enterado también en que Alero también participe, que se incluya en ese mapeo. Sí. Y pues sería muy deseable que toda la comarca lagunera se hiciera ese mapeo para ubicarnos donde estamos. Sería muy lamentable que pudiéramos tener pérdidas humanas. Bendito Dios, al día de hoy las tres no hemos tenido. ¿Pero qué se haría con las dolinas? ¿Se rellenarían de material? Sí, definitivamente. Una vez detectadas, se provocaría el colapso. Para no estar esperando a ver cuándo la naturaleza y empezaríamos, que es una obra también muy costosa. Por eso a la par la alcaldesa está solicitando primeramente que se declare una zona de emergencia, pero a la par que sea una zona de desastre, para poder acceder a los recursos tecnológicos y a los recursos económicos con lo que enfrentaríamos, porque esto rebasa el presupuesto del municipio y del estado, definitivamente, ¿sí? Mira, al día de hoy llevamos a casi 300 camiones de roca inyectados a la dolina, y todavía nos falta algo. 300 camiones de 14 metros cúbicos. Arquitecto, sin ánimo de ser alarmistas, ni mucho menos, ¿pero qué zonas en Gómez Palacio son las de mayor riesgo? Habitadas. No, yo me permitiría aclararle que es la comarca lagunera. Sí, pero usted se hace cargo de... Bueno, precisamente con el mapeo veríamos las recargas que se reabrieron, ¿sí? Esa es la idea de traer al Departamento de Geofísica de la UNAM para que nos digan dónde. Obviamente que toda la laguna tiene un sistema de venas de recarga hidráulica en toda la trayectoria del río Nazas, no nada más la comarca lagunera, desde donde el naciente del río Nazas. Sin embargo, aquí como hemos tenido una sobreexplotación, ¿por qué las dolinas no aparecen en Villa Juárez? Pues porque ahí todavía se mantienen los niveles freáticos a buen nivel, hay la estructuración hidráulica suficiente. Entonces, toda la comarca lagunera, concretamente, tuvimos las primeras apariciones en Lerdo, las más escandalosas, tú bien lo recordabas, Juan, pero de Torreón también hemos tenido, en Gómez lo tenemos, o sea, es toda la mancha urbana. Entonces, lo interesante y la propuesta muy concreta de Leti es que se mapee. Ella habla por su municipio de Gómez Palacio y tengamos la información para detectar las oquedades donde pudiéramos tener un surgimiento de una dolina. ¿Y ya recibieron respuesta del centro? El día de hoy se enviará por parte del secretario de Gobierno del Estado de Durango. Ayer el señor gobernador Rosas Aispuro instruyó a Protección Civil para que, de hecho, después de esa reunión yo me quedé en Durango con Protección Civil, pasándoles toda la información que nos dio el Senapred para que hoy se mande la solicitud de que se declare zona de emergencia Gómez Palacio, y a la par se empieza a elaborar los formatos para que sea una zona de desastre. Entonces, hoy se da el primer paso. Correcto, pues estaremos muy al pendiente porque es un tema que atañe no solamente a los gómezpalatinos, sino a toda la zona de la comarca lagunera. Así es. Adelmo Rubalcaba Nieto, gerente, director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. A la orden, gracias a ustedes. Gracias.